Grabación en curso. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I'm Pam Buenos Cipriano, días. President of the International Council of Nurses. Buenas tardes y buenas noches a todos. Soy Pam Cipriano, presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras. Estamos muy emocionados de presentarles hoy el lanzamiento de nuestro informe del Día Internacional de la Enfermera 2025 y nuestra encuesta a los presidentes de la SANE. Así que bienvenidos todos. Permítanme primero repasar algunos comentarios iniciales sobre el seminario web en sí. Así que si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos interpretación que se proporciona en inglés, español y francés y si tiene experiencia usando el Zoom, vaya a la parte inferior de su pantalla y active la interpretación en él. Verá un icono de interpretación que parece un pequeño globo terráqueo, y haría clic en él y luego seleccionaría su idioma preferido. La siguiente diapositiva, por favor. Muchos de ustedes están muy familiarizados con el uso del chat. Y ahí es donde vemos los saludos que ya se están colocando. Y así. Por lo tanto, no duden en agregar sus saludos y saludos a todos durante el seminario web. Pero lo más importante, si tiene preguntas que le gustaría que le respondieran durante la sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones, por favor póngalas en las preguntas y respuestas, que también se encuentran al otro lado de la parte inferior, cuando miras los iconos de allí. De acuerdo. Solo quiero mencionar brevemente a nuestros oradores a quienes escucharán esta mañana. Estamos muy contentos de que nuestro CEO, Howard Catton, esté con nosotros. También tenemos a Greg Sharplin, que está en el Centro de Investigación Rosemary Bryant y lo será, hablando con nosotros sobre estas encuestas de NAN. David Stewart es director de Políticas y Prácticas de Enfermería en el CIE. Julian Moore, parte de nuestro grupo de Comunicaciones y Políticas en el CIE. Y Lisa Little, a quien muchos de ustedes conocen como la primera vicepresidenta del CIE. Si vamos a nuestra siguiente diapositiva. Siempre nos complace cuando llega el momento de celebrar el Día Internacional de la Enfermera, y el CIE se toma muy en serio que esta es una oportunidad no solo para celebrar a las enfermeras, sino también para enviar mensajes muy fuertes y claros sobre lo que es importante apoyar a las enfermeras. ¿Cuáles son los desarrollos urgentes que sabemos que son críticos en todo el mundo? No solo para proteger y promover la profesión de enfermería, y también para asegurarnos de que estamos cuidando a las enfermeras, sino también para promover el papel de las enfermeras en la salud mundial. Y hemos presentado nuestra visión de cambio en los últimos 5 años en particular. Así que solo una breve revisión. Una vez más, este es un momento de acción. Y volviendo a 2020, que todos recordamos que fue el embate de la pandemia, habíamos elegido el tema de los niños para llevar la enfermería al mundo hacia la salud. Y no podría haber sido más conmovedor. Pero también sabemos que necesitábamos centrarnos en nuestra visión para el futuro. Que en 2021, añadimos a eso una visión. Cuidado de la salud del futuro. En 2022 pasamos a una dirección directa. Lo siento, pero tienen que invertir en enfermería y respetar nuestros derechos a garantizar la salud mundial. Así que la inversión se convirtió en un tema crítico porque habíamos visto que las enfermeras no estaban siendo valoradas, no estaban siendo respetadas y, ciertamente, nos faltaba la inversión en puestos y condiciones de trabajo. Así que en 2023, que fue realmente monumental, tiempo para nosotros. Emitimos nuestra carta para el cambio, y ese fue un conjunto de acciones urgentes que queríamos líderes en las organizaciones y nuestros gobiernos. Adoptar una política de cambio o poner en marcha una política que valore, protejan, respeten e inviertan en las enfermeras para una buena salud para todos, incluida la salud de nuestras poblaciones. Esto se convirtió en nuestra hoja de ruta en términos de hablar con nuestros responsables políticos. Enviar mensajes con datos para decir por qué es realmente importante que debemos proteger y promover a nuestra fuerza laboral de enfermería. Incluso reconociendo que existen desafíos con todos los problemas económicos. Eso nos llevó a 2024, donde publicamos El poder económico del cuidado. Es en sí mismo un documento poderoso para demostrar realmente lo importante que es que mantengamos saludables a las personas de nuestras naciones. Porque ese es un motor económico. Y así,
Lo tanto, el tema del cuidado de las enfermeras como poder económico del cuidado fue realmente importante este año. Hemos añadido al tema el cuidado de las enfermeras fortalece las economías. Creemos que era importante reconocerlo. Es que si no tenemos enfermeras sanas, si no estamos afectando su bienestar, entonces no pueden ser tan efectivas e impactantes. Y así, lo tanto. El cuidado de las enfermeras fortalece las economías es realmente un mensaje claro que queremos enviar una vez más a nuestros responsables políticos y a nuestros empleadores. Porque sabemos que las enfermeras son la clave para sociedades saludables. Así que hoy, en el seminario web, vamos a escuchar sobre dos documentos críticos. Una es una nueva e importante encuesta de nuestras asociaciones nacionales de enfermeras. Y la otra es nuestro informe sobre el Día Internacional de la Enfermera para 2025. Por lo tanto, los resultados de la encuesta en colaboración con el Centro de Investigación Rosemary Bryant presentan información sobre la fuerza laboral. Sabemos que ha habido cambios y desafíos dramáticos desde 2020, y creímos que era de vital importancia realmente. Miren lo que está sucediendo a nivel de país. Y así escucharán más sobre eso. La oferta en nuestra fuerza laboral de enfermería, su distribución, lo que ha sucedido con las condiciones de trabajo, y el impacto de la movilidad y la migración. También nos complace poder presentarles, antes del Día Internacional de la Enfermera, nuestro informe sobre las Indias para 2025. Como mencioné, el cuidado de las enfermeras fortalece las economías, y aquí es donde aportamos evidencia crítica sobre los claros rendimientos económicos de apoyar a nuestra fuerza laboral. Esta vez se centró más específicamente en por qué debemos apoyar el bienestar de las enfermeras, tanto nuestra salud física como mental, así como todas las condiciones que afectan la capacidad de la enfermera para trabajar a su máximo potencial. Así que si vamos a la siguiente diapositiva. Sabemos que es importante volver a apoyar a las enfermeras. Y la razón es que el camino está despejado. Apoyamos a las enfermeras. Somos capaces de brindar una mejor atención médica. Podemos brindar una atención médica más segura. Y realmente van de la mano con el fortalecimiento de la economía. Así que elegimos el cuidado de las enfermeras como nuestro tema porque sabemos que, si bien hemos hablado de lo importante que es apoyar el bienestar, no todos nuestros países, sino muchos de nuestros lugares. De empleo están proporcionando realmente el tipo de apoyo que las enfermeras están anticipando o necesitan una vez más para estar sanas, y luego para poder proporcionar la atención que se necesita. Todo, desde tener suficientes enfermeras y personal hasta poder saber que hay una inversión en su bienestar. Sabemos que los 29 millones de enfermeras del mundo están haciendo un trabajo increíble, y esto es de nuevo a nivel mundial. Pero también sabemos que es importante para nosotros, el CIE, arrojar luz sobre lo que los responsables políticos están pasando por alto. Por lo tanto, sabemos que no hemos visto a todo el mundo estar a la altura del llamamiento que hemos hecho para valorar, proteger, respetar e invertir en las enfermeras. Y eso es porque sabemos que las enfermeras nos dirán que aman su trabajo, pero odian su trabajo. Por lo tanto, es importante que nos concentremos realmente en eso para abordar la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, incluidas las proporciones de personal inseguras, las protecciones en el lugar de trabajo, y no la protección contra los riesgos laborales, mejorando los salarios, mejorar las condiciones que están causando el agotamiento. Así que ahora es el momento de abordar esa crisis, y por eso queremos que se comprometan con nosotros. Ya que ahora tenemos datos y recomendaciones convincentes para asegurarnos de que estamos forjando el camino hacia poblaciones y economías prósperas a través del apoyo de la enfermería. Es cuidar a la enfermería y a las enfermeras es lo correcto. Siempre ha sido así. Pero, de nuevo, queremos ser capaces de proporcionarle datos. Eso realmente muestra el vínculo con el fortalecimiento de nuestras economías. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, una vez más, vas a escuchar los resultados de dos encuestas. La sostenibilidad de la fuerza laboral de enfermería. Caring for nurses strengthens economies. And now just the next slide. Que nuevamente es de los presidentes de nuestra Asociación Nacional de Enfermería, y en conjunto con el Centro de Investigación Rosemary Bryant, y luego nuestro informe del Día Internacional de la Enfermera sobre el cuidado de las enfermeras fortalece las economías. Y ahora solo la siguiente diapositiva. Quiero asegurarme de que reconozcamos a aquellos que realmente han ayudado a que este informe llegue a buen término. Tenemos a nuestros autores, Greg Sharplin, que estaba en la línea con nosotros, así como Jared Clark y Mario Neckart. Contamos con la orientación experta de la primera vicepresidenta, Lisa Little, y de Jim Bocan, que ha sido consultor de personal del CIE durante un tiempo. Y luego tenemos muchos presidentes de nuestras asociaciones miembro del CIE. Ahora voy a ceder la palabra a Howard Catten, quien presentará los resultados de las encuestas. Buenos días, buenas tardes.
Buenas noches a todos. Estamos encantados de que puedan unirse a nosotros en la presentación de nuestros informes para el Día Internacional de la Enfermera de este año. Siguiente diapositiva, por favor. Este va a ser un poco como un recorrido de silbato, pero tenga la seguridad de que todas estas diapositivas estarán disponibles para usted. El informe del que voy a hablar es la encuesta de las Asociaciones Nacionales de Enfermería. Encuesta a presidentes de asociaciones nacionales de enfermería realizada entre julio y octubre del año pasado. Prácticamente la mitad de nuestra Asociación Nacional de Enfermería participó. Se distribuyeron uniformemente en todo el mundo, y en todos los entornos de ingresos y, ¿qué es más importante? Les hacíamos preguntas sobre las crecientes demandas de las enfermeras, la oferta de enfermeras, los indicadores clave sobre la salud del trabajo de enfermería, su salario y sus condiciones de trabajo, pero les pedíamos que nos dijeran cómo se sentían. Las cosas se comparaban ahora con las de 2021. Por lo tanto, es una encuesta única de las asociaciones nacionales de enfermería mundiales, y también nos da una idea de las tendencias que los líderes de las asociaciones nacionales de enfermería han visto en los últimos años. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a llevarte primero a la figura 3, abajo a la izquierda de la diapositiva que estás viendo. Esto muestra el cambio en las demandas de personal de enfermería desde 2021, y se puede ver que entre el 58 y el 66% de las asociaciones dijeron que la demanda de enfermería. Las exigencias de la enfermería van en aumento. Notablemente, nadie dijo que hubiera habido un descenso. En el mejor de los casos, fue poco o ningún cambio, pero la gran mayoría dijo que iba a subir. Vaya a la parte superior de esta diapositiva. Tabla 3 en la esquina derecha y dijimos, tiene la capacidad de la fuerza laboral de enfermería para satisfacer las demandas actuales de atención médica de su país. Los resultados están ahí por fijación de ingresos. Los números en negrita lo son. Están en negrita porque son las puntuaciones más altas en esas diferentes categorías. Pero te llevaré a la puntuación general en la esquina superior derecha. El 38,2% dice que su país estaba mal o muy mal preparado en términos de capacidad de la fuerza laboral de enfermería para satisfacer esas mayores demandas. Entonces, lo que tenemos es un crecimiento. Brecha entre la oferta de personal de enfermería y la demanda de enfermería y asistencia sanitaria y figura 8. La diapositiva inferior derecha. Se puede ver de nuevo la diferencia entre las escuelas significativas entre el 3.563% que dice que la brecha se ha ampliado en los últimos años. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, pedimos algunos indicadores clave sobre la salud de las entradas y salidas de personal de enfermería. No tengo tiempo para compartir todo esto con ustedes, pero acabamos de elegir un par. En primer lugar, en la figura 5 en la parte superior, ¿ha habido un cambio en el número de solicitudes de pregrado en enfermería? Es muy interesante ver que el mayor número de solicitudes se registra en los países de bajos ingresos. El 73% dice que sí, que ha habido un aumento, pero solo el 16% de los países de ingresos altos. Este informe cubre el tema de la migración internacional y el reclutamiento en Internet. Y esta conclusión es especialmente pertinente para esa sección del informe. Curiosamente, también hay que tener en cuenta que los países de altos ingresos han sido los que tienen los menores aumentos de graduados en enfermería. Hecho, el 29% lo ha visto. Disminución de la producción de graduados en enfermería. A continuación, preguntamos qué ha visto en términos de número de enfermeras que abandonan el sector, y la figura 7 en la parte inferior de esta diapositiva y puede ver de nuevo. Resultados muy significativos, entre el 40 y el 57% de los países dicen que ha habido un aumento en el número de enfermeras saliendo del sector desde 2021. El promedio general es casi la mitad, 48,4%. Hablando de decir que han visto un aumento en el número de enfermeras que abandonan el sector.
Es importante señalar, esta es la tasa de abandono observada por las asociaciones nacionales de enfermería. Puede que no sea que estas personas hayan dejado el registro en su país. Entonces, que si nos fijamos en los números que salen de la caja registradora y vemos que son números más bajos, eso puede deberse a que las personas tienen menos su trabajo de enfermería. Eso es empleos. Eso es lo que informan las asociaciones de enfermería, pero aún no han tomado la decisión de abandonar el registro. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, profundizamos en algunos problemas reales y esenciales en torno a las condiciones de pago. Nos preguntamos, ¿ha habido un cambio real en el salario base de enfermería desde 2021? Los cambios reales son importantes porque el análisis aquí se basa en algo llamado PPP. Por lo tanto, esto se ajusta al pago después de la inflación y el costo de vida. Por lo tanto, te da una idea real de si las enfermeras se sienten mejor o si se sienten más pobre, creo. Figura 10. Of nurses who are saying they have experienced a decrease in their real pay. Those figures El primer gráfico que se ve en la parte superior de la diapositiva entre el 25 y el 41% de las enfermeras que afirman haber experimentado una disminución de su valor real. De acuerdo, esas cifras son más altas. Creo que cualquiera de nosotros probablemente anticipó que la gran mayoría de las personas se han parado. Se ha quedado quieta y solo hay un número muy pequeño que ha aumentado. Es importante decir que este es un hallazgo que se repite en el trabajo de la OCDE, que muestra un estancamiento o una disminución en el salario de las enfermeras en los países de la OCDE. Entonces dijimos, ¿tu país tiene planes en marcha? ¿Planes nacionales? ¿Planes regionales? ¿Planes locales? Para abordar los problemas de enfermería de esta fuerza laboral de enfermería. Gráfico inferior aquí, tabla 6. Solo voy a llevarlos al resultado general de los planes nacionales. El 51,5% tiene un plan nacional que me parece muy significativo y preocupante. Que casi la mitad no tiene un plan nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Luego le preguntamos a la gente si tenían un plan en marcha. Si su país tenía un plan, ¿se alinea con las direcciones estratégicas de la Estrategia Mundial para la Enfermería y la Partería? Hay algunas noticias muy bienvenidas en esta diapositiva porque solo hay un país que dijo que su plan nacional no se alineaba con la dirección estratégica global. Así que es muy alentador que haya una alineación con las direcciones estratégicas globales. Pero luego hacemos una pregunta más detallada. Si tienes un plan, básicamente, ¿qué tan alineado crees que está? ¿Está realmente alineado muy estrechamente con las direcciones estratégicas o solo una cantidad pequeña o moderada? Las puntuaciones más altas están en negrita. De nuevo, vez más, se puede ver que hay una bolsa mixta del 37 al 53%, pero creo que lo que esto nos dice, incluso si la gente dice que hay alineación, no es necesariamente una alineación fuerte con las direcciones estratégicas como nos gustaría ver. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a tener algunas preguntas centradas en la retención. ¿Has oído hablar de algunos de los problemas de contratación? No llegan suficientes candidatos. Hablamos mucho de reclutamiento, pero ya saben, han oído decir al CIE que, en realidad creemos que probablemente deberíamos hablar aún más de retención y luego de reclutamiento. Estos resultados son algunos indicadores que apuntan a la efectividad de la retención. Preguntamos qué tan bien las enfermeras sintieron que se les apoyaba para trabajar en todo el ámbito de su práctica. Una vez más, te llevaré a los resultados generales de la tabla 10, esquina superior derecha. En general, ¿qué tan bien has sentido que ha apoyado solo al 41%? Sabemos que este es un problema en todo el mundo. El CIE ha trabajado con varias asociaciones de enfermería para apoyar la introducción de marcos y legislación para la práctica avanzada, por ejemplo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer aquí, colegas con el 60%. No apoya con suficiente fuerza la práctica avanzada. Ligado a eso, la siguiente pregunta es sobre qué oportunidades hay para la progresión profesional y, de nuevo, se puede ver la gama de resultados. ¿Qué tan bien respaldadas están las oportunidades de promoción profesional? Pero nuevamente en o por debajo del 50%. Así que estos son indicadores de trabajo real, trabajo importante que hay que hacer para fortalecer la retención.
de enfermeras experimentadas. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego pasamos a preguntar sobre otras políticas clave que afectan a las enfermeras. Ve primero a la esquina superior derecha, la mesa 14. Aquí es donde preguntamos sobre la exposición a la violencia tanto de los pacientes como del público en general. Solo los llevaré a los resultados generales en la parte inferior. El resultado global sobre la violencia de los pacientes o del público, el 86% de otros. El empleado es el 71%. Sabemos que hay otros datos de otras fuentes que muestran altos niveles de violencia enormemente preocupantes, y el hecho de que no es solo de los pacientes o del público, sino también de otros miembros del personal. Creo que es muy importante en este resultado. Así que dijimos, cuéntanos, teniendo en cuenta algunos de estos problemas en torno a tu retención, seguridad, violencia. En materia de seguridad. ¿Y el bienestar de las enfermeras? Ve a la izquierda, abajo a la izquierda. Lo siento, no hay vuelta. Figura 12. En la parte inferior izquierda de esta diapositiva que están viendo ahora. Políticas que la gente dice que tienen implementadas para prevenir la violencia en el lugar de trabajo. El 31% no tiene políticas, 48% no tiene políticas para los recién graduados, el 52%. No hay políticas de acceso a la salud mental o a la atención psicológica. El 64% no hay políticas para la combinación adecuada de habilidades, y el 69% no hay políticas para tener el nivel de personal adecuado. Por lo tanto, se trata de una brecha enormemente preocupante entre la experiencia vivida por las enfermeras y la política que simplemente no está en vigor, implementado, y que en particular la que se encuentra en los niveles adecuados de dotación de personal es que el tema fuerte a través de la cuestión de la violencia. La experiencia de la violencia es la relación con la escasez de enfermeras. La escasez de enfermeras, que crea frustraciones para los pacientes que no están siendo tratados rápidamente cuando están enfermos. Están ansiosos, enfermos y enfermos. Familiar. También frustración entre otras enfermeras y trabajadores de la salud por las enormes demandas y la falta de personal suficiente para atenderlos. A continuación, hacemos esta otra pregunta para tratar de indicar si tiene una póliza. Básicamente, ¿es una buena política? ¿Es una política que se aplica? ¿Tiene buenas medidas? También está financiado. Esto es. Tabla 13 da una idea de la evaluación de la asociación sobre la calidad de las políticas que están en vigor, están implementando, y se puede ver de nuevo en los números en negrita que los resultados más grandes son, ya sabes, justos y por debajo del 50%. Por lo tanto, incluso si tenemos una política, puede que no sea tan sólida y sólida como nos gustaría que fuera. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué importa todo esto? La conclusión absoluta que le pregunta a ANN como su evaluación es: si la estrategia de escasez de personal de enfermería anuncia la escasez de mano de obra que afecta la prestación de atención segura. Puedes ver los resultados aquí. De nuevo, se graduó de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Si te llevo a los resultados generales de los que están de acuerdo o muy de acuerdo, el 38%. 38.8%. El 25,4% y el 64% de las asociaciones están de acuerdo o muy de acuerdo en que la escasez está afectando a la prestación de una atención segura. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿dónde estamos con la escasez mundial de enfermeras? Del informe sobre el estado de la enfermería mundial en 2020, la escasez es de 5,9 millones en solo unas semanas. El 12 de mayo, tendremos una actualización de esa cifra junto con todo el próximo informe sobre el estado de la enfermería en el mundo. Pero también sabemos que hay otros. Hay otros que han hecho investigaciones académicas serias que sí lo han hecho. El trabajo de la Universidad de Washington ha pronosticado que en realidad esta escasez podría ser tanto como 30 millones si somos más ambiciosos en cuanto a la salud mundial y el acceso a la atención sanitaria. La brecha podría ser de hasta ese número. Cifra, hasta ese número.
Pero lo que también sabemos de la OMS es que recientemente han ajustado al alza su escasez general de todos los trabajadores de la salud de 10,2 a 11,2 millones. Por lo tanto, la enfermería comprende aproximadamente la mitad de la población mundial, corto alrededor de la mitad de la escasez mundial. Siguiente diapositiva, por favor. Así que solo para tratar de resumir y juntar aquí. Lo que estamos viendo es un aumento de la demanda de enfermeras. Una compensación insuficiente. Compensación insuficiente. Una falta de retención. Medidas de retención efectivas y sólidas. Planes que no están en marcha lo suficiente. Es posible que carezcan de un enfoque en la retención. También hay brechas significativas en torno a la violencia y los niveles de personal, lo que ejerce una presión enorme y adicional sobre nuestra enfermería, sobre nuestra fuerza laboral de enfermería que alimenta a ambos para que no lleguen suficientes enfermeras en la profesión, pero también más enfermeras que vemos que se están yendo, con esta brecha entre la oferta y la demanda. Colegas que tenemos. Comparado esto un poco si estás conduciendo tu coche y tienes la bolsa de aire oculta que está ahí en términos de si golpeas. Si tienes un accidente, si hay un desastre, inflará el público. Los políticos probablemente hayan dado por sentada la profesión de enfermería en términos de inflar cuando tenemos crisis, cuando tenemos una alta demanda. Estos resultados creo que nos advierten que la respuesta de enfermería de que el airbag de enfermería puede no inflarse en futuras emergencias en la medida en que nos gustaría. Y también estamos viendo algunas respuestas políticas que, francamente, creemos que son las respuestas equivocadas, dando la vuelta a la dependencia de la contratación internacional, tratando de reducir la duración de la enfermería. La educación en enfermería también. Siguiente diapositiva, por favor. Así que una gira de silbato, como dije. The Rosemary Bryant Research Centre in Australia. Greg, on behalf of us all, firstly, huge thanks to you and the team. La gente que hizo el trabajo realmente duro en el análisis para nosotros fue Greg Sharplin y sus colegas del Centro de Investigación Rosemary Bryant en Australia. Greg, en nombre de todos nosotros. En primer lugar, muchísimas gracias a ti y al equipo por el fantástico trabajo realizado para llevar esto a cabo. Espero haber hecho justicia a los resultados, pero lo sé, que usted y sus colegas, además de ver los números duros, también leyeron gran parte de la narrativa que volvió. Regresó, volvió, regresó, volvió, regresó. Así que realmente agradecemos sus pensamientos y comentarios en términos de alguien que ha leído todas las respuestas que han informado esta investigación para usted, Greg. Sí, excelente. Gracias, Howard, y gracias por las amables palabras. Y también, supongo, en primer lugar, para reconocer y agradecer a las asociaciones nacionales de enfermería que se tomaron su tiempo, de sus horarios para preparar las respuestas detalladas. Como dijiste, no fue solo los datos cuantitativos que vimos sobre el comentario detallado que ayudaron a dar vida a algunos de los desafíos reales que están surgiendo a nivel de país, ya sea en los países de ingresos altos o en los países de ingresos bajos y medianos. Creo que los comentarios en general reflejaron los datos que mostraste como of the workforce and those numbers that we're trying to achieve to address universal health coverage. Y ese primer y principal tema colectivo surgió en todo el informe, que hay desafíos persistentes de la fuerza laboral que continúan amenazando la sostenibilidad de la fuerza laboral. Y las cifras que estamos tratando de lograr para abordar la cobertura universal de salud. Estos se pueden ver a través de los desafíos relacionados con los requisitos para la educación de las nuevas enfermeras o los desafíos relacionados con el reclutamiento y la retención. Así, por ejemplo, hubo una serie de comentarios sobre el agotamiento asociado con la enfermería y el tipo particular de desafíos en el piso. Los desafíos reales del día a día que enfrentan las enfermeras y cómo pueden exacerbarse por la exposición a la hostilidad y la violencia hacia ellas. También hay desafíos relacionados con el paciente o cómo esto afectó cosas como la seguridad del paciente, que mencionaste hacia el final. Y realmente ese es el objetivo final de lo que estamos tratando de lograr, tanto desde el punto de vista de las políticas, como desde el punto de vista de la práctica cotidiana de la enfermería, que consiste en tratar de mejorar los resultados de salud de las personas y no pueden lograr esto cuando existen esos experiencias de la vida real, supongo, de la vida real a las que se enfrentan. Los datos de la política que volvió a mostrar se reforzaron en algunos de los comentarios relacionados con la falta de protecciones relacionadas con hasta problemas de salud mental o amenazas a la salud física.
A apoyar a los recién graduados, a contar con los niveles adecuados de dotación de personal, adecuados, en particular los niveles de personal, y cómo esto lo está haciendo particularmente difícil. Tiempo para la profesión, especialmente en el tipo de complejidad creciente de la atención médica. Creo que, por último, to bring together what we see or we know as gaps and try to use that as leverage to improve the working conditions, whether it is related to hubo comentarios sobre la importancia de que las estrategias nacionales de mano de obra puedan utilizarse como palancas para mejorar esas condiciones de trabajo, y cómo se presentan realmente como una oportunidad importante para que los países reúnan lo que vemos o sabemos que son brechas, y traten de utilizarlo como palanca para mejorar las condiciones de trabajo, ya sea que esté relacionado con la remuneración o la protección de los derechos como empleados o si se trata de poner en marcha, supongo, una política firme para proteger la migración de las enfermeras, porque como se ha señalado en el informe, y tal vez no se ha mencionado tanto. Sin embargo, todavía estamos viendo un desafío emergente o que se muestra en el informe en torno a las tendencias de los países de bajos ingresos que pierden enfermeras en favor de los países de altos ingresos. Así que de nuevo, yo creo que sí. Insto a los oyentes a que se tomen el tiempo de leer esos comentarios porque creo que verán en gran medida lo que se dice. Se ven reflejados en su propio país. Una vez más, gracias por la oportunidad de poder dar vida a parte de este informe. Ha sido excelente. Gracias, Greg. Realmente apreciamos sus ideas al respecto. Y como usted ha mencionado y como Howard ha mencionado, hay una gran cantidad de datos ricos e información adicional en el informe, y es por eso que pensamos que era tan importante poder obtener la información real sobre el terreno. Por lo tanto, animamos a todo el mundo a leer el informe completo. A continuación, nos gustaría presentar los resultados del Día Internacional de la Enfermera. Cuidar a las enfermeras fortalece las economías, que también publicamos hoy. Y si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, van a escuchar a Dave Stewart, nuestro director de prácticas y políticas de enfermería, así como a Gillian Moore, nuestra consultora de comunicaciones y políticas. Y como saben, con cada publicación del Día Internacional de la Enfermera, una vez más, traemos mensajes contundentes para influir nuestros responsables políticos, así como otros líderes, y los agentes de cambio. Y queremos llamar su atención una vez más sobre la existencia de una crisis en el bienestar de la enfermería y en la fuerza laboral. Han escuchado los desafíos. Parte de esto no es una información nueva, pero en esencia es un llamado a la acción. Por lo tanto, queremos hacer hincapié en la necesidad de invertir en el cuidado de las enfermeras, porque esto es importante para todos nuestros países, la salud de las personas en todas nuestras naciones, y para la fuerza laboral de enfermería en general. Dave, ahora te toca a ti. Muchas gracias, Pam, por esa introducción y gracias, Howard, por la discusión sobre los desafíos del personal de salud. Así que ha oído hablar de algunos de esos desafíos clave de la fuerza laboral. Quiero traer eso de vuelta a cómo se relaciona realmente con las enfermeras y cómo las ha impactado en todo el mundo. Hace 20 años, estaba trabajando en un lugar de procedimiento electivo en un país diferente. Durante ese periodo de tiempo, recuerdo a un joven de unos 40 años, casado y con 2 hijos, que estaban sentados fuera de la sala de procedimientos. Durante ese procedimiento se cometió un error y se detectó bastante tarde y, desafortunadamente, después de un largo periodo de reanimación, nuestros intentos fracasaron. Todavía recuerdo hasta el día de hoy a la familia que estaba sentada fuera de esa habitación. Todavía recuerdo los componentes de RCP. Como profesión, trabajamos con personas en sus momentos más vulnerables. Es un cuando las cosas van mal e incluso cuando las cosas salen. Las emociones aún permanecen contigo. Las experiencias aún permanecen contigo. Es una profesión conectada con el ser humano, y con ella viene una cantidad significativa de desafíos, una cantidad de dificultades. Y en eso sí tiene un impacto en la profesión y lo veremos de muchas maneras diferentes. Sabemos que las enfermeras de todo el mundo están experimentando una cantidad significativa de síntomas de agotamiento y este es un nivel grave. No estamos hablando de niveles promedio.
Estamos hablando de niveles severos de síntomas de agotamiento, y esto fue aún más alto durante la pandemia. Y lo preocupante es que muchas enfermeras han sido testigos de la muerte de pacientes o de eventos extremos debido a las condiciones de trabajo. Y esto tiene un gran impacto en el daño moral de las enfermeras en todo el mundo. Como resultado, hay una gran proporción, el 50%, de los trabajadores que regularmente consideran dejar sus trabajos, y el 80% está trabajando por encima de su capacidad, y trabajando más de lo que se espera que haga. ¿Y si esto no fuera lo suficientemente malo? No se ve como un activo. De hecho, muchas enfermeras informan que su salario no es suficiente para mantenerlas fuera de la pobreza. Lo que también hemos encontrado es que los conflictos y la violencia en el lugar de trabajo se están volviendo casi aceptables, con una gran cantidad de enfermeras que experimentan esto e incluso peor. Sabemos que solo en 2023, en zonas de conflicto y humanitarias, se produjeron importantes ataques de violencia contra centros y trabajadores sanitarios. Es considerada una de las profesiones más riesgosas, aquellas que están ahí para cuidar y proteger la salud, promover la salud y brindar dignidad al final de la vida. Se trata de una fuerza laboral que a menudo se encuentra en la primera línea del daño, y esto es absolutamente desastroso. Entonces, cuando echamos un vistazo a algunos de los desafíos básicos, pensamos, ¿cómo se está tratando esto como un ácido? ¿Cómo se está viendo realmente esta inversión? Y además de eso, también encontramos que muchas enfermeras siempre están, muchas de ellas, diciendo que están sobrecualificadas, que están utilizando sus experiencias, que sus conocimientos y capacidades no se están utilizando en toda su extensión, que están siendo infravaloradas. Así que si vamos a la siguiente diapositiva, gracias, Cyril, sería útil. Entonces, ¿a qué conduce esto? Sabemos que la OCDE ha venido realizando estudios sobre los estudiantes y su interés en seguir la enfermería como opción profesional. Y esto ha experimentado una marcada disminución en casi el 50% de los países, por lo que menos estudiantes quieren estudiar enfermería como ocupación. Conduce a un mayor éxodo de la fuerza laboral, causando importantes problemas de retención y problemas de rotación. Pero uno de ellos es también la disminución de la productividad, que también le cuesta a la economía cantidades significativas de dinero, y esto en última instancia afecta a la salud de poblaciones enteras. Y el tipo de correcciones que se emplean simplemente no funcionan. Son temporales, pero terminan causando desafíos a largo plazo y más complejos a largo plazo. Y tienden a centrarse en el rápido aumento de la contratación internacional, lo que causa daño en diferentes áreas y niveles. También sabemos que hay empleo o cambio de tareas a mano de obra menos calificada o calificada ahí, en lugar de enfermeras. Y también parece que nos centramos solo en el tema de la oferta. Tenemos que educar a más y más personas en lugar de abordar los problemas clave en torno a la retención. Así que ahí está eso. Centrarse más en aumentar la mano de obra ocasional y la mano de obra no permanente. Voy a cederle la palabra a mi colega Gillian, que se limitará a analizar el impacto económico de estos requisitos. Siguiente diapositiva, por favor, Cirilo. Bien. Gracias, David. Por lo tanto, al investigar y elaborar este informe, como destacó David, los datos nos mostraron claramente el alcance y el impacto más amplio de estos desafíos. Pero también nos mostró que cuando invertimos en el bienestar de las enfermeras, obtenemos un retorno económico y social realmente fuerte de esa inversión. Y eso viene en forma de un entorno más saludable, estable y productiva. Y eso se traduce en mejores resultados de salud, en una mayor seguridad de los pacientes, y en sistemas de salud más eficaces. Y, en última instancia, eso va a apoyar a poblaciones más sanas. ¿Quién puede entonces contribuir plenamente a sus sociedades, sus profesiones, al crecimiento económico general? Y para poner algunos números en eso,
En la parte superior izquierda aquí. Sabemos por los datos de McKinsey y el Foro Económico Mundial que invertir en la salud y el bienestar de los empleados tiene enormes rendimientos económicos y, según sus cifras, invertir específicamente en la salud y el bienestar de las enfermeras podría crear entre 100.000 y 300.000 millones de dólares de valor. Y eso es apoyando a las enfermeras para que maximicen sus contribuciones a los sistemas de salud, apoyándolos para que sean lo más efectivos y productivos posible. Pero debido a que las enfermeras apoyan la salud de todas las personas y profesiones, ese retorno económico puede ser mucho mayor. Y la cifra para mejorar la salud y el bienestar general de la fuerza laboral se ha dicho en 11,7 billones de dólares. Nuevamente por McKinsey y el Foro Económico Mundial. Y sabemos que las enfermeras son una parte realmente fundamental para apoyar la salud de esa fuerza laboral en general. A escala global. Entonces, sabemos que la mala salud le cuesta a la economía el 15% del Producto Interno Bruto cada año en pérdida de productividad. Pero la investigación nos dice que si mejoráramos la salud de la población, podríamos añadir 12 billones de dólares a la economía mundial para 2040. Por lo tanto, esas cifras realmente nos dicen que las enfermeras son clave para permitir que las poblaciones prosperen, para crear salud y riqueza para todos. Y la investigación realmente nos muestra que el gasto en salud es una inversión estratégica inteligente. Y cada $1 invertido en salud tiene un retorno de la inversión de al menos 2,400 a dólar, porque aumenta los costos de la mala salud, disminuye el costo de la mala salud, el costo de la atención, el costo del tiempo libre del trabajo, y aumenta la productividad de la población en general. Y, de hecho, hemos visto rendimientos aún más altos que este en muchos casos. Así que justo en la parte superior derecha, mirando un par de iniciativas específicamente para mejorar la salud y el bienestar de las enfermeras. Tenemos algunos ejemplos, como un programa de apoyo a la salud de las enfermeras en los Países Bajos, donde vimos que cada euro invertido generaba entre 5 y 11 euros de retorno económico porque reducía el absentismo. Redujo el presentismo cuando las personas venían a trabajar, pero no estaban bien o no podían hacerlo. Ser plenamente productivo. También hemos visto, por ejemplo, un estudio de caso de una iniciativa de apoyo entre pares para enfermeras. Bienestar de las enfermeras que ahorró más de 20,000 dólares por enfermera. Y esos ahorros provienen de la reducción del ausentismo, pero también de la reducción de las rotaciones, para que menos personas abandonen sus trabajos. ¿Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y así. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que tenemos una enorme oportunidad económica y social para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores de la salud. Y así, en nuestro informe de IN, quedó muy claro que el apoyo a las enfermeras, el bienestar y el cuidado de las enfermeras es el camino hacia una serie de resultados, como una mayor seguridad del paciente y menores tasas de error médico. Y eso es actualmente entre el 12 y el 13% del gasto mundial en salud. Por lo tanto, mejorar eso supone un ahorro potencial de 606.000 millones de dólares al año. También sabemos que mejora la productividad y la eficiencia del sistema de salud, ahorra en el coste de los daños laborales para las enfermeras. Y estas son cifras realmente sólidas que constituyen un fuerte argumento económico para el cuidado de las enfermeras. Pero, por supuesto, nunca son solo números. Detrás de todas estas cifras, hay millones de pacientes reales que podrían recibir una atención más segura y eficaz. A las enfermeras reales a las que tenemos que apoyar y capacitar para que presten la mejor atención posible que quieren prestar y para la que han sido formadas. Y sabemos que apoyar el bienestar de las enfermeras también mejoraría la satisfacción laboral de las enfermeras, disminuiría la rotación, mejoraría la retención. Y también sabemos que invertir en enfermería es también el camino para ofrecer una atención primaria y preventiva rentable, que según la Organización Mundial de la Salud es el camino para hacer que la atención sea accesible para todos. Entonces, en general, lo que la investigación nos dice es que el cuidado de las enfermeras tiene un enorme efecto multiplicador al reducir todos estos costos y traernos tantas ganancias. Beneficios, mejorando la salud y la productividad de los sistemas de salud y de economías enteras. Y por eso sabemos que con voluntad y con inversión hay soluciones. Y le pasaré a David de nuevo para hablar de ellas. Sí, gracias, Julián.
Y ese es un caso tan poderoso. La economía detrás de tratar al personal de salud como un activo en lugar de como un pasivo. Is trying to move the conversation from nurses being invisible to invaluable. And part of this, of the work of ICN over these last several years, Una de las visiones asombrosas que la doctora Pam Cipriano ha señalado desde el comienzo de su presidencia es tratar de mover la conversación de las enfermeras invisibles a invaluables. Y parte de este trabajo del CIE en estos últimos años ha consistido realmente en poner de relieve algunos de estos desafíos y cuestiones clave y las posibles soluciones a estos problemas. Y así hemos tenido un conjunto de trabajos, incluida la agenda de cuidado de las enfermeras. Fuerza laboral sostenible, que es la actual, pero también nuestro informe de sostenimiento y retención y nuestra declaración del 125 aniversario sobre el futuro de la enfermería. Sin embargo, la base de gran parte de este trabajo es cuando la Junta Directiva trabaja en la Carta del CIE para el cambio, del CIE, que se centró en las intervenciones políticas para fortalecer los sistemas de salud. Se ha utilizado hoy en día, y se puede ir a canales de redes sociales como YouTube u otros, y se puede ver cómo las enfermeras los están utilizando en diferentes plataformas. Cómo los educadores los están utilizando, cómo se están utilizando en las celebraciones. Pero también son recogidos por los ministros de salud como parte de sus discursos parlamentarios. Estimamos que la audiencia, en particular para la Carta para el Cambio, llegó a unos 200 millones de personas. Por lo que se está viendo, y queremos que el público siga escuchando y entendiendo estos temas. Siguiente diapositiva, por favor. Why do we focus on this? Why should anyone invest in the health and well-being of nurses? Uno de los desafíos es, ¿por qué nos enfocamos en esto? ¿Por qué alguien debería invertir en la salud y el bienestar de las enfermeras? Bueno, hay tres argumentos claros. 1. Hay una responsabilidad ética. En primer lugar, legalmente necesario, pero también es económicamente sólido. Y por eso les hemos proporcionado la evidencia para eso. Pero, ¿qué se ha señalado? ¿Es que no hay un solo problema en particular? La metáfora. La gota que colmó el vaso. Se utiliza para describir que incluso los eventos o acciones menores pueden causar una ruptura más larga y significativa o un colapso después de una serie de eventos. Lo que encontramos es que sigue habiendo una acumulación de muchos desafíos para las enfermeras. Y, de hecho, hubo un trabajo realizado por Jenke y Carlton, quien señaló que, en promedio, las enfermeras tienen 17 eventos potencialmente traumáticos psicológicamente. Estos tienden a acumularse a lo largo de periodos de tiempo y, por lo tanto, las soluciones no lo son necesariamente. Hay una cosa simple para resolver todo. Todos los grandes desafíos. De hecho, cuando miramos la palabra cuidar a las enfermeras. Todos los grandes desafíos. Una palabra extremadamente poderosa porque queremos que sea un enfoque holístico. No solo un enfoque fragmentado, tomando un pequeño elemento. Siguiente diapositiva, por favor, Cirilo. A lo largo del informe, hemos proporcionado una serie de soluciones efectivas a estas cosas que sabemos que funcionan excepcionalmente bien. Uno de los más importantes, obviamente, es el trabajo en torno a los niveles de dotación de personal basados en la evidencia o niveles seguros de dotación de personal, y el uso óptimo de la combinación de habilidades. El trabajo de McHugh y Aiken, y Emery Rafferty pone de manifiesto este trabajo de que la investigación se conoce desde hace mucho tiempo. Sabemos que es necesario que haya más monitoreo en tiempo real y ajustes dinámicos a esto. Pero también reconocemos que, a menudo, las enfermeras simplemente no cuentan con los recursos y el equipo adecuados para hacer su trabajo de manera efectiva y, de hecho, a menudo la tecnología que se proporciona en realidad no reduce el tiempo, reduce las ineficiencias, sino que agrega más tiempo, más duplicación de esfuerzos y, de hecho, aleja a las enfermeras del paciente. No está diseñado por enfermeras, para las enfermeras. Y muy a menudo, se nos da el tipo equivocado de recursos para cuidar adecuadamente a nuestros pacientes, lo que conduce a un aumento del daño moral. Pero también hay cuestiones clave en torno a las condiciones de trabajo seguras y decentes, en las que vemos una escalada continua de los niveles de violencia y, en lugar de abordar la tolerancia cero o la promoción de un equilibrio entre la vida laboral y la vida laboral saludable, poder acceder, equipo de protección, or involvement in decision making, or even career a menudo, pathways and leadership opportunities.
And so addressing some of these core challenges Son infravaloradas en términos de su acceso al desarrollo profesional o a su participación en la toma de decisiones, incluso en sus trayectorias profesionales y oportunidades de liderazgo. Por lo tanto, abordar algunos de estos retos fundamentales proporciona una plantilla más entusiasta y retenida que puede ser valorada y vista como un activo. En cambio, si vamos a la siguiente diapositiva, en lugar de culturas de alto rendimiento, que es algo que aborda el imán, culturas de alto rendimiento. Vemos líderes que intentan chupar la médula de las enfermeras simplemente exigiendo más y más en lugar de tratar de cuidar a los que cuidan. Y así es casi como si la carga se siguiera añadiendo y añadiendo donde se ve la innovación. Conflicto en lugar de lo que realmente es. Desafiar ideas, generar nuevos avances y nuevas formas de hacer las cosas. También, como enfermeras, debemos apoyarnos unas a otras, a nuestros propios líderes de enfermería y apoyarnos, animarnos mutuamente. Uno de los desafíos que tenemos es que siempre pensamos que es un problema de otra persona. Pero creo que todos tenemos que entender que todos somos parte de la solución, de cómo nos preocupamos y de cómo nutrimos a la próxima generación. Pero también para aquellos que nos importan en nuestras posiciones de liderazgo, que a menudo están en primera línea para levantar la cabeza por encima de los parapetos mientras intentan hacer un cambio para los que vienen detrás. Pero ha habido innovaciones emocionantes en muchos países diferentes donde vemos ejemplos prácticos de enfermeras. Se están estableciendo clínicas de salud en muchos países diferentes, donde se están estableciendo servicios de salud para enfermeras. Estos son desarrollados por enfermeras para enfermeras y son accedidos por enfermeras de todo el mundo. Pero también lo más importante, y eso a pesar de que destacamos esto último, tenemos que asegurarnos de que las habilidades, los conocimientos y la experiencia de las enfermeras, en particular a través de una compensación justa y competitiva, tener enfermeras que luchan por alcanzar el nivel de vida básico, es inconcebible. Y es una tragedia absoluta que no tratemos al personal sanitario más numeroso como un activo extremadamente valioso. Así que me gustaría dar la palabra a Pam y agradecerle la oportunidad de presentar nuestro informe. Gracias, Dave y Gillian. Como han escuchado, hay muchas razones convincentes para la necesidad de cuidar a nuestra fuerza laboral y hemos destacado muchos de los desafíos. Pero al mismo tiempo, sabemos que es importante resaltar que las soluciones se pueden implementar. Marcha. Por eso quiero dirigirme a la vicepresidenta primera del CIE, Lisa Little, que va a compartir un ejemplo de caso de Canadá. Lisa. Muchas gracias, Pam. Sí. La doctora Lee Chapman, nuestra jefa de enfermería del gobierno federal aquí en Canadá. Ha hecho un trabajo maravilloso al liderar una compilación de estrategias de retención actuales y líderes canadienses centradas en 8 temas para fomentar la transferencia de conocimientos en todo nuestro país. Pero, por supuesto, sugeriría que este conjunto de herramientas de retención que se ha desarrollado y está disponible públicamente tiene aplicabilidad en todo el mundo. A través de este proceso, ha puesto la retención de enfermeras en primer plano a los ojos de las enfermeras, los responsables políticos, los empleadores y otros. Y creo que ha unido a las enfermeras con una energía y un enfoque renovados a través de su amplia consulta y aportes de las enfermeras de costa a costa en nuestro país. Todavía queda tarea por acción, pero creo que estamos empezando a ver cierta aceptación de ese conjunto de herramientas de retención. Aquí en Canadá, uno de los elementos clave es, como hemos escuchado hoy, sobre la violencia en el lugar de trabajo, y es un problema importante en Canadá y, como verán en los 2 informes que se publicaron hoy, es un problema en todo el mundo. Y uno de los elementos de la caja de herramientas con algunas sugerencias sobre cómo abordar eso. Muchas organizaciones tienen una tolerancia cero para las políticas de violencia, pero desafortunadamente, no se cumplen. Y desafortunadamente, la violencia en el lugar de trabajo se ha convertido casi en la norma. Y creo que algunas enfermeras y empleadores se han vuelto complacientes, pensando que esto es así ahora. Y creo que parte de eso, como escucharon de Howard, es la frustración del público desde COVID, la escasez de personal, etc. Pero ningún nivel de violencia en el lugar de trabajo es aceptable.
Necesitamos que todas las enfermeras denuncien la violencia en el lugar de trabajo, y necesitamos que el sistema rinda cuentas en términos de informes públicos y educación pública sobre los niveles de violencia en el lugar de trabajo. Y para que la gente sea consciente, y las enfermeras sean conscientes cuando eligen diferentes lugares en cuanto a su trabajo. Y, por último, diría que la Asociación Canadiense de Enfermeras ha ido tan lejos como para incluir la violencia en el lugar de trabajo y en particular contra los trabajadores de la salud y las enfermeras, como una prioridad clave en su conjunto de herramientas electorales para nuestras actuales elecciones federales aquí en Canadá. Así que hay muchos recursos por ahí. Creo que hay una oportunidad y creo que compartir las lecciones aprendidas y lo que funciona en varias áreas es una oportunidad real que tenemos ante nosotros. Gracias, Pam. Muchas gracias, Lisa, una vez más. Es importante que nos centremos en el hecho de que nuestro apoyo a todos ustedes y a nuestras asociaciones nacionales de enfermería es ser capaces de implementar el cambio. Influir en el cambio, porque eso es lo realmente crítico. Así que la siguiente diapositiva, por favor, quiero simplemente. Háblenos brevemente de lo que se avecina y, de nuevo, sabemos lo que ha habido una serie de preguntas que han llegado. Entonces, si aún tiene preguntas, continúe e ingréselas. Sé que no tendremos la oportunidad de responder a todo, pero la siguiente diapositiva, por favor. Queremos recordarles que el próximo 12 de mayo, The WHO publicará el segundo informe sobre el estado de la enfermería en el mundo. Estamos ansiosos por esto. Nos basaremos en el informe de 2020. Realmente necesitamos una actualización. ¿Qué ha pasado con la fuerza laboral en estos 5 años tan críticos? Y así entenderemos los cambios en el empleo, los cambios en la migración, observando la deserción de la fuerza laboral, y luego entendiendo qué ha cambiado en el entorno. Por lo tanto, este es un momento realmente crítico, y muchos de ustedes pueden haber visto un anuncio sobre el seminario web que ocurrirá ese día. Tendrá lugar ese día. De lo contrario, la información se dará a conocer. Pero también sabemos que, de nuevo, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, lo que acompaña al informe sobre el estado de la enfermería en el mundo es el apoyo al plan de implementación, por así decirlo, que son las direcciones estratégicas globales para la enfermería y la partería. Y ustedes, ¿han escuchado alguna mención de eso? También hay una de las 4 áreas críticas de enfoque llamada prestación de servicios. Aquí es donde se ha plasmado en las direcciones estratégicas para el último 5 años que debemos cuidar a nuestra fuerza laboral, debemos abordar el ambiente laboral. Debemos abordar el salario, de los salarios. Debemos abordar todos los problemas que respaldan el buen funcionamiento de un entorno de atención médica, del equipo sanitario y, por supuesto, de las enfermeras y matronas. Anticipamos que habrá una extensión de las direcciones estratégicas globales que acompañarán al informe sobre el estado de la enfermería en el mundo. Por lo tanto, anticipamos que esto volverá a ser significativo, además de los datos que estamos proporcionando. Pero también reconociendo que esto requiere mucho trabajo para todos nosotros para futuras implementaciones. Y quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tenemos el Congreso del CIE que se celebrará en Helsinki el 9 y el 13 de junio. Esperemos que muchos de vosotros ya os hayáis apuntado y nos veamos allí. Así que sé que solo tenemos unos minutos si no atropellamos. Pero quería pasar a las preguntas y respuestas. Y de nuevo, simplemente reflexionando, no podemos abordar todos ellos sobre los que hemos tenido preguntas. La desigualdad, la dotación de personal, las ratios, las políticas y cómo está influyendo realmente el CIE en lo que está ocurriendo. Pero permítanme sintetizar algunas de estas preguntas que le voy a hacer a Howard Katten para que por favor responda. Y por lo tanto, estas preguntas realmente se abordan por ¿cómo movemos realmente las políticas sobre el entorno laboral? ¿Cómo logramos que nuestros países actúen en materia de reducción de la violencia? ¿Cómo nos aseguramos de que podemos influir en las políticas de personal o, de nuevo, en todas las protecciones que necesitamos en el lugar de trabajo que son tan importantes para reducir el agotamiento? ¿Para que las enfermeras se sientan protegidas? Quiero decir, se ha escuchado una evaluación muy apasionada de dónde estamos con la cantidad de cosas que hay que mejorar para retener a las enfermeras, con el fin de mantenerlos sanos. Por lo tanto, Howard, tal vez, si pudiera abordar en general qué está haciendo el CIE, y cómo puede que nuestro trabajo continúe informando y apoyando la acción en nuestra CNN. Muchas gracias, Pam. Por lo tanto, en primer lugar, estamos tratando de presentar pruebas reales y contundentes, sólidas de los impactos en la salud y las implicaciones de no invertir en las enfermeras en el personal de enfermería, además de la evidencia económica. Así que no se ve solo como evidencia de que el interés propio en nombre de la profesión, pero hacemos la conexión con las ambiciones que tiene el mundo para mejorar la salud mundial.
Y para aquellos responsables de la formulación de políticas que tal vez estén más preocupados por el dinero que por la salud, que vean que también hay beneficios económicos absolutos. Pero esa evidencia debe ser llevada a la política y a la defensa. Promoción. Como quedó claro, incluso si tenemos una política, puede que no sea una muy buena, puede que no sea una política muy efectiva, puede que no lo sea. Una política financiada también. Por lo tanto, tenemos que hacer un seguimiento de que la política se implemente. Y aquí es donde el liderazgo de enfermería es tan crítico y tan importante, que si la voz del liderazgo de enfermería falta en esas políticas o decisiones políticas, entonces la gente está tomando. Decimos que están volando a ciegas. Están tomando decisiones sin la evidencia y sin ella. La experiencia y la invisibilidad. Absolutamente. Hemos puesto de manifiesto la importancia de la inequidad de género. El hecho de que el 90% de nuestra profesión sean mujeres es un factor clave que contribuye en relación a la invisibilidad, la falta de puestos de liderazgo. No ver el valor económico de lo que las enfermeras y la profesión cumplir y, francamente, las ambiciones para mejorar la equidad de género en la sociedad. No creo que se pueda hacer eso sin amamantar enfermería, porque somos 29 millones. Así que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que seguimos la evidencia, desde la evidencia hasta la política, y la toma de decisiones con un perfil efectivo y alto. Liderazgo y último punto, lo hacemos juntos, dijo nuestro fundador. Dijo que hay solidaridad a través de la fuerza si tenemos diferentes voces o perspectivas sobre algunos de estos grandes temas. Es muy fácil que los líderes nos descarten, despedirnos, descarten. Por lo tanto, tenemos que unirnos en algunas de estas grandes cuestiones de evidencia, estas grandes cuestiones de política, estas grandes cuestiones de implementación. Y trabajen juntos para garantizar que se implementen y se las entreguen a usted, señora presidenta. Gracias, Howard. Creo que recordarnos que nuestro trabajo juntos es lo más importante, porque ahí es donde aumentamos nuestra influencia. Así que lo que han escuchado hoy es una presentación de evidencia significativa. Como mencionó Howard, este es realmente un momento clave, una oportunidad clave para tomar acción. Quiero decir que el llamado a la acción no debe ser una frase que tomemos a la ligera, porque sabemos que esto funciona para apoyar a las enfermeras. Como dice el refrán, esto es un maratón y no un sprint, así que sabemos que no es así. Cambia de la noche a la mañana. Esto es algo en lo que he estado trabajando durante algún tiempo, al igual que muchos de ustedes. Y a medida que continuamos progresando, y tenemos información y datos importantes para compartir, eso fortalece nuestra capacidad de influir en el cambio. Por lo tanto, esto es algo en lo que todas las enfermeras realmente deben unirse, y realmente depende de nosotros asegurarnos de que podemos afectar no solo la salud de las enfermeras, sino en última instancia la salud de nuestras naciones. Y creo que seguimos haciéndolo. Ayudarte con información cada vez más valiosa para poder hacer esas justificaciones y tener esas discusiones influyentes. Por lo tanto, hay urgencia. Sabemos que la creciente escasez en muchas de nuestras áreas, donde la mala distribución o la falta de fondos para los puestos de enfermería y los problemas de migración continúan afectando a la fuerza laboral de enfermería. Pero son los problemas más amplios, el contexto, el medio ambiente, en los que también estamos haciendo hincapié en estos informes para decir que, para trabajar juntos, debemos tomar medidas para hacer que el cambio sea un tema a la vez. Por lo tanto, sabemos que es importante para nosotros tomar esta información y convertirla en nuestra campaña para el próximo año y para los próximos años, para asegurarnos de que no estamos descuidando estas cuestiones realmente críticas. Y el CIE seguirá haciendo su parte en la amplificación de las soluciones, así como en la aportación de información. Y a medida que trabajamos con nuestras organizaciones y socios influyentes y llevamos este mensaje a los países, a la Organización Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas, lo haremos. Continúen cantando sus alabanzas y reconozcan los extraordinarios esfuerzos que todas ustedes realizan como enfermeras y líderes en sus países. Quiero agradecer a todos nuestros presentadores de hoy, y quiero agradecer a todos los que han asistido. Espero que este siga siendo un mensaje muy fuerte que puedan transmitir.
Y esperamos trabajar con ustedes para abordar muchos de estos desafíos para que sigamos viendo más y más progresos en el futuro. Muchas gracias. Y esperamos una vez más un Día Internacional de la Enfermera muy productivo el